IJUAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Acabamos de celebrar una vez más el Día de Muertos, pero bueno, todo noviembre estamos enfiestados con ese tema y por eso viene el filósofo y quien actualmente está estudiando el doctorado en estudios interdisciplinarios en pensamiento, cultura y sociedad, el maestro Mario Melchor, ya nos había acompañado. Él nos va a hablar de la memoria y del papel que juegan estas festividades de evocar a nuestros difuntos, pero desde la perspectiva filosófica, porque bueno, todos los años vemos a arqueólogos, a historiadores, a cronistas, a antropólogos, a folcloristas, dando explicaciones, pero no sabemos la disciplina de la historia, cómo evoca esta memoria. Hola Mario, gracias por estar acá de nuevo. Hola maestra, ¿qué tal? Nuevamente un placer estar con ustedes. Yo encantado siempre que está el espacio de poder dialogar. Gracias. Te decía que quizá no hemos volteado mucho a la filosofía porque tenemos esta idea de que el Día de Muertos o estas celebraciones son eminentemente prehispánicas y entonces pues ahí no existía ni Platón, ni Aristóteles, ni Sócrates, ni nadie. Pero comentábamos que pues los especialistas en estos temas no se cansan de decirnos que no es prehispánica, pero tampoco hispana, sino una mezcla rarísima. Y tú hace un rato me decías que ya como de forma institucional o ya como algo sistematizado a celebrar año con año, pues es una imposición del sistema posrevolucionario cuando José Vasconcelos estaba en la Secretaría de Educación. Justo. Con la presidencia de Obregón. Y entonces, a ver, ¿con qué quieres empezar, Mario? Pues bueno, yo primero me gustaría aludir a que si bien el registro que tenemos es que esta festividad inicia primero con Vasconcelos, aludiendo a formar una nación que acaba de salir de un proceso revolucionario. Uh-huh. Actualmente se sigue reproduciendo en muchas escuelas, en instituciones, en otros lugares, y parece como un credo que se va repitiendo en muchos de los sentidos. Valga decir que no es una condición que sea incorrecta de primera mano, es una parte tradicional que ya se ha fraguado dentro del criterio mexicano. Uh-huh. Y que nos ha constituido incluso hasta como país al exterior. Cuando uno le pregunta a los japoneses, alemanes, incluso a los estadounidenses qué recuerdan de México, el Día de Muertos es una característica siempre recurrente en los diálogos. Uh-huh. Y en ese mismo sentido, a lo que me gustaría aludir es al papel que juega de manera sistemática, simbólica e incluso hasta de representación nacional este día en particular. Uh-huh. Porque acabamos de pasar por la festividad y casi quiero suponer que en todos los trabajos, en todas las escuelas, incluso hasta en la casa se dio la festividad, aunque cada una con sus diferentes condiciones. Nosotros proponíamos al inicio de este diálogo previo al programa que si bien no es una tradición que arqueológicamente se haya registrado así con los 7 escalones en el altar, con las fotografías que son un invento del siglo pasado, incluso hasta con la parte del recuerdo de la ofrenda que tenía el difunto, sí había pues un recuerdo y una memoria del tránsito que tenía, pues directamente no el alma, porque el alma también es una construcción muy cercana a nosotros, sino más bien como de esta espiritualidad que tenía el difunto y pasaba a otra condición vital. Sí, platicábamos que los arqueólogos dicen que era más bien el itacate, ¿no? O sea, no era un altar que se ponía, sino un enterramiento. Por eso en el enterramiento es donde vemos el itacate, porque se creía
que si morías de muerte natural y te ibas al Mictlán, entonces tenías que transitar un chorro de obstáculos que te iban a llevar 4 años, y entonces como pensaban que los muertos comían y tomaban agua y les daba sed y todo, entonces tenían que proveerlos, y por eso dicen los arqueólogos que año con año les ponían esa ofrenda para que estuvieran bien abastecidos. No obstante, te decía que dicen que 4 años, no para siempre, que nosotros le seguimos poniendo a la bisabuelita que falleció en 1915 su altar, y pues no era así, ¿no? Que ya es como un sincretismo muy subgéneris, pero pues tienes razón, no es para denigrarlo, ya forma parte de nuestras tradiciones, ¿no? Pero, ¿qué pensaban, por ejemplo, los clásicos, Aristóteles, no sé, Sócrates, no sé, otros filósofos, me hablabas de Nietzsche? Ellos, ¿cómo registran esta memoria y el papel que funge? Porque finalmente poner un altar es eso, ¿no? Estar evocando a la persona que ya no está, pero finalmente la vuelves a traer y la vuelves a traer cada año, ¿no? Sí, justo, en ese mismo sentido, la tradición filosófica, los clásicos, incluso hasta pudiéramos decir pensamientos que no están catalogados directamente como filosofía, porque eso es muy occidental, aluden a que la memoria es volver a vivir las experiencias pasadas, mucho más allá de lo que hoy tenemos contemplado como este registro incesante de datos y datos y datos, como si fuéramos una computadora, una grabadora, incluso la misma videograbadora, el teléfono, por mencionarlo más, no funcionaba así. Había recuerdos selectivos que sí se podían mantener, pero todo se contemplaba como una interpretación de esta realidad, más que como un almacenaje, como un desván. Y entonces, en ese sentido, mucho del estar aludiendo a la memoria tenía más que ver con la formación del carácter, en el caso, por poner el caso aristotélico, o con la normatividad que nos hacía tomar decisiones de mejor manera en el presente. En ese sentido, el altar de muertos toma esta característica porque es recordar las vivencias que tuvo de la persona fallecida, buenas, malas, regulares, porque en el mismo altar, en la ofrenda, se le sigue poniendo vicios y virtudes al muerto en la actualidad. Si murió por causa de fumar o del alcohol, se le pone su botella, se le pone su cigarro, porque alude a esta condición de esto te va a conducir a morir. Pero también está la otra parte, lo bonito que se pudo vivir con la persona, y alude a la formación del carácter de las personas actuales. Por poner el caso, ahora nosotros podemos saber que si mis bisabuelos fueron diabéticos, probablemente yo lo voy a hacer, pero en otro momento, cuando no teníamos este desarrollo técnico-científico, había que poner un referente, algo que nos dijera de qué han muerto nuestros antepasados. Recordemos que en el caso de Platón, hay un mito muy conocido que nosotros, previo a esta existencia, íbamos por el universo con Zeus, y llegaba un momento donde el espíritu, el alma, salía de control porque no podía dominar a estos caballos que cuenta el mismo Sócrates en el mito. Y entonces el espíritu se caía a la tierra y de ese golpazo se le olvidaba todo. Entonces su trabajo era recuperar esos conocimientos que ya estaban previamente en él para volver a este estado de armonía y volver a seguir en el camino con Zeus. En ese sentido, aludiendo a la parte de cómo ha funcionado la sociedad contemporánea, evitar los problemas, evitar recordar lo malo que nos ha ocurrido y concentrarnos solamente en la parte buena, en algún sentido puede ser significativo, pero se evita la reflexión sobre esto que forma el carácter, que forma a la persona, aludiendo también a la misma perspectiva que ya decíamos de Aristóteles. Incluso hay una frase así súper llevada y traída y populosa de la historia, ¿no? La historia es la maestra de la vida. Sirve para no repetir los errores del pasado, y pues no es cierto, ¿no? O porque pues los acontecimientos del pasado nunca van a volver a repetirse tal cual, y pues no es ninguna maestra de la vida. Bueno, eso es lo que yo opino, ¿no? Sí. No obstante, fíjate cómo esta frase
de Séneca, si mal no recuerdo, nos habla de cómo esas sociedades clásicas antiguas, cómo valoraban esta memoria y esta evocación del pasado, ¿no? Que tiene que ver con nuestro Día de Muertos. Justo. ¿No? Y ahora hay una parte que tú abordas en el texto que me enviaste donde hablas de esa relación de ida y vuelta que existe entre yo como individuo, como mexicana, cómo vivo esos duelos, pues regresamos al Día de Muertos, de esas pérdidas y cómo desde ahí yo pongo mi grano de arena como sujeto histórico a esa cultura y a esa identidad y esas tradiciones del Día de Muertos, pero al revés, cómo esta cultura a la que yo pertenezco, esta identidad y estas tradiciones me determinan a mí para que yo las vea así, ¿no? Claro. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Es así de ida y vuelta o qué crees? Yo creo que aludiendo a lo que comentábamos al inicio con Vasconcelos y generar de carácter nacional, las sociedades, las culturas necesitan de qué creer. En caso contrario, empiezan a buscar otras creencias que puedan reemplazar ese faltante. Pensemos en el mismo caso de lo que, aludiendo a los clásicos, los romanos tomaron todo lo que pudieron de los griegos para poder fundamentar su cultura en expansión. Y entonces, en ese sentido, nuestra parte mexicana nos alude a mucho de ese sentido. No puedo solamente desapegarme de la realidad como si no estuviera pasando. Tengo ciertas características que son muy significativas y muy representativas del momento, tiempo, incluso hasta de las actividades que voy realizando, que van a determinar mi tránsito por este periodo vital. Y a su vez, yo se las voy a transmitir a otras personas, hijos, estudiantes, público en general que están por ahí. Entonces, tenemos este mismo ida y vuelta con la sociedad. Ya lo decía de muchos filósofos, no solamente Heidegger, sino de muchos en la actualidad. Somos sujetos sociales, somos sujetos que en el diálogo, en el discurso, nos vamos construyendo día a día. Pero fíjate que también aquí hay algo importante respecto de cómo recordamos lo sucedido. Claro. Para hacer historia oral, es decir, para ir a recabar el testimonio de alguien que está vivo y tomarlo como un documento histórico, lo primero que te dicen es así como la regla de oro de la historia oral. No es que no le creas, sino es que tú a quien vas a ir a preguntarle te va a decir no lo que pasó. Te va a decir cómo desde su subjetividad, sus experiencias, sus orígenes, su cultura, su su identidad, sus emociones, registró lo que pasó, que a su vez registró desde un ángulo desde donde estaba, y entonces desde ahí te va a platicar, pero entonces eso ya no es el recuerdo, ¿no? Es como la reconstrucción del recuerdo de lo que a su vez vivió. Claro. Entonces es súper complejo, por eso tú hablabas de la resignificación, reinterpretación, claro. o cómo estos filósofos u otros autores que tú hayas revisado, ¿cómo interpretan esto? Porque yo te lo acabo de decir desde el punto de vista de la historia. Claro. En el programa pasado tuvieron la participación para hablar de Nietzsche. Nietzsche es fundamental en este aspecto porque él propone que aquellas vivencias que nosotros tenemos, incluso hasta las opiniones que tenemos, tienen esta perspectiva de que son interpretaciones de esa realidad. No son la realidad misma observadas sin ningún tipo de filtro, sino que son desde nuestra propia comprensión de lo que yo estoy interpretando, la posibilidad que tengo para poder transmitirlo. Y en ese sentido, también desde el ámbito filosófico hay que ser muy cuidadoso hay una regla, ni todos ni nadie. Tenemos esta misma perspectiva de las opiniones que vamos encontrando, los comentarios que vamos haciendo, incluso hasta los descubrimientos conceptuales que vamos haciendo,
son interpretaciones, no es la realidad inmediata que se está desplegando frente a nosotros. Y en ese sentido, por eso la necesidad del diálogo, aludiendo a lo que comentábamos, el Día de Muertos, con toda esta significación, pues nos propone ese mismo criterio. Para las nuevas generaciones que van llegando, es un ida y vuelta, es una reflexión de qué cosa es lo que ha ocurrido con mi familia, con mis tradiciones, con mi país, etcétera. Y al interior de esas mismas casas es exactamente ese mismo proceso. Si nos acordamos de quién fue el tatarabuelo, o lo estamos rehaciendo conforme vamos encontrando sus cosas, ¿quién lo recuerda? Como para poder hacer otra vez esa misma perspectiva. Ah, qué bueno que tocas ese tema, porque fíjate que, bueno, ahorita hablamos de eso, que dicen los extranjeros que los mexicanos nos reímos de la muerte, claro. Pero pues obvio, no, ahorita entramos en ese tema, pero hay algo que no sé si sea privativo de nosotros, que es como una regla no hablada, ¿no? Una persona que se portó rete mal, así, ¿no? Que le hacía la vida de cuadritos a todo el mundo, que era bastante antipática, que todo el mundo alucinaba, ¿no? Bueno, estoy exagerando un poco porque si no, no me va a servir de ejemplo. Y ¡pum! Un día desaparece de este plano. Claro. Y al siguiente día ya lo resignificaron. Claro. ¿No? Y está rotundamente prohibido evocar al otro que fue en vida. Claro. Porque te dicen, cállate, ya está juzgado de Dios. Eso no es cierto, estás exagerando. Se persignan, se van. O sea, es un delito. Cuando la gente pasa como a otro plano, ya está prohibido verlo humanamente, ¿verdad? Claro. Sí, porque adquiere las características de más de un objeto que de una persona. Es decir, va a mantener esa figura como de cristal en la cual nosotros ya lo hemos enmarcado y como quisiéramos que fuera o quisiéramos que se transmitiera a las siguientes generaciones, porque a fin de cuentas para eso lo recuperamos, para que sea un ejemplo tanto de lo bueno como de lo malo. Pero aludiendo a lo mismo, si seguimos exaltando las características malas que ha tenido, pues se va a convertir en un referente pues mucho más ligado a la maldad que a la bondad que pudo haber tenido. Y entonces en ese mismo caso, las personas cuando se van, cuando mueren, tenemos esa necesidad de buscar cuáles eran sus virtudes, cómo es que podemos recordarles sin el coraje, sin la furia, sin todo lo que nos causaron. Y está prohibido excluirlos, ¿verdad? Porque, sí. Por ejemplo, hay en TikTok, ya ves que es divertidísimo, y en Instagram, hay un video justo de un altar de muertos y que viene una muerta y dice, a ver, no me pusieron filtros, qué horrible estoy en esta... No, que te caía bien gorda mi tía, te la pasabas hablando mal de ella, mira, aquí está. A ver, ¿por qué la pones en el altar? ¿No? Sí, claro. Y además recordemos que esta misma festividad sigue mutando conforme va pasando el tiempo. Hablábamos previo al programa de lo que ocurre con el desfile que ya es famoso, me dijiste. Sí, que te surge, es sabido dentro de este mismo parte académica que el desfile de Ciudad de México surge a partir de la película de James Bond en 2016 y posterior a eso la misma ciudad capital lo toma y dice esto está padrísimo, vamos a seguirlo haciendo y cada vez que sea mucho más fastuoso. Me decías que ese desfile es una escenificación que se hace por primera vez para registrarse en esa película y a partir de ahí ya se vuelve como tradición. Sí, a la fecha es un desfile muy, muy grande. Y lo que o al menos lo que se piensa que simboliza es cuando el extranjero venga y quiera ver el desfile que vio en la película, ¿dónde lo va a encontrar? ¿Dónde va a estar pues ese ahorita desfile? Lo organizamos. Y entonces no solamente lo organizamos, hay que hacerlo fastuoso, mucho más grande de lo que se planteaba en la película, porque en la película son tal vez unas 10,000 personas, pero en la actualidad es una cosa monstruosa de mucha gente, de muchos, no solo disfraces, sino también de escenificaciones aludidas a la parte de la muerte. Oye, Mario, y respecto de esta falacia de los extranjeros que dicen
Pues es que los mexicanos se ríen de la muerte. Reflexionábamos de dónde sacaron eso, porque digo, poner un altar de muertos no es reírte de la muerte. Las calaveritas de dulce y comértelas, pues tampoco, ¿no? Bueno, aquí paréntesis, como estas tradiciones, como tú dices, como que van mutando, ¿no? Ahora ya hay mascotitas, ¿no? O sea, gatitos y todo, ¿no? Ya no nada más familia. Pero regresando a este tema, platicábamos que debió ser que este concepto mal habido surge de la Catrina de Posadas, ¿no? Sí. Y que en realidad es que no nos... esa Catrina no es la muerte que viene por nosotros o eso que nos va a pasar inevitablemente, sino te decía que pues es una metáfora del porfirismo rancio y de todos estos señores de su gabinete y él mismo como presidente de la República, que eran octogenarios, que de verdad ya les faltaba 5 minutos para felpar y no se iban. Y entonces, y además es esta crítica a esa élite porfiriana, superflua, bien vestida, con sus sombrerotes, las señoras, pero que pues es una forma de decirles, pero mira, tú también te vas a morir, aunque te vistas de seda, ¿no? Sí, te vas a seguir en ese mismo sentido. Incluso aludiendo a lo mismo, tal vez lo hayan observado, pero el traje de la Catrina y del Catrín aluden a la tauromaquia, aluden a la vestimenta del torero. Y en ese mismo sentido, la parte de la calavera garbancera, que es la de Posada, es sumamente significativa porque se te refiere a esa condición, al cómo las personas dejaban de vender maíz para vender garbanza, pensando en que con eso dejaban de ser indígenas o se les quitaba esa parte como de indígena, aludiendo a lo mismo que te hemos comentado insaciablemente. Este país es muy multicultural en el sentido de su formación y también en su siguiente desarrollo. La parte del mestizaje ha sido fundamental. Pero también recordabas que, bueno, quizá con Guadalupe Posada hubiera sido ultra famosa y hubiera pasado igual a la historia. Pero ya en esta etapa posrevolucionaria donde dices que Vasconcelos se encarga de que el Día de Muertos sea muy significativo para dotar de identidad a la nación, en este contexto también Diego Rivera la rescata en sus murales, ¿verdad? Sí, claro. Y es justo ahí desde el momento en el que le empezamos a decir Catrina, porque ya se refiere a lo que te propone la misma lengua. La Catrina era esta persona muy opulenta, producto de la época histórica en la que se encontraba. Uh-huh. Y a la fecha, pues muchas personas la siguen resignificando. Se pintan, se disfrazan, se ve ya incluso hasta como un icono de la cultura mexicana. Uh-huh. Porque eran personas que evidentemente tenían dinero, se sentían extranjeros de la élite, iban al Palacio de Hierro, claro, a fábricas de Francia, ¿no? Sí. Que eran verdaderamente personas que le invertían mucho a sus trajes porfirianos para hacer eso, ¿no? Catrines y salirse como de lo mexicano que en ese momento era como denigrante. Sí, incluso, por ejemplo, aludiendo a la misma Frida Kahlo, en ella misma, en la pintura donde se ve como parte de española, parte mexicana, se ve esta diferenciación. De ahí mismo el hecho de que la vestimenta tenga esta condición. Maestro Mario Melchor, pues se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio, gracias a ustedes por la sintonía. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.